Y mira, este fin de semana muy importante saber a través de El País, el periódico El País, que el gobierno de México con el de Colombia y Brasil estaban pues ya a través de sus cancilleres diseñando una posible salida negociada en el conflicto de Venezuela. Y para poner en perspectiva este tema, dimensionar la relevancia que puede tener la viabilidad, mucho agradecemos esta mañana que nos acompañe el maestro Armando Chaguaceda. Él es investigador principal en Gobierno y Análisis Político y profesor del Colegio de Veracruz. Maestro, gracias, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por permitirnos pues conversar y saber qué tan relevante podría convertirse esta iniciativa de Brasil, Colombia y México de abrir un espacio para el diálogo y la negociación entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Mira, toda iniciativa que resuelva, intenta resolver una crisis generada por el fraude en las elecciones y por la represión subsiguiente es positiva. Ahora bien, yo creo que la propuesta, de la que tenemos contornos muy borrosos, apenas una nota filtrada en El País, y en El País, que además es un periódico que ha sido ideológicamente afín a una polaridad política, en este caso estos gobiernos, hay que verla a partir de varios criterios, me parece. Primero, el criterio justamente de con qué requisitos se hace esta propuesta, cómo llega, ¿no? Sí. Y lo que sabemos es que es una propuesta que quiere reunir al mundo con Maduro, que obvia al liderazgo opositor que ha llegado hasta acá, María Corina Machado, y además de esto trata de poner un conjunto de elementos positivos como la limitación de la represión, la excarcelación de los presos, etcétera, pero que apuntaría a una posible revisión de las elecciones, de eso se está hablando, pero sobre todo este punto fundamental, no concibe la veeduría internacional de las actas. Mira, ya en este momento, después de una semana, donde una de las partes ha publicado todas las actas y la otra parte que además controla el aparato electoral no lo ha hecho. Así es. No basta con decir genéricamente las actas, número uno. Hay que mostrar las actas con alguna veeduría internacional para que, confiable a ambas partes, ¿verdad?, para que eso pueda destancar la situación. El presidente Boric lo ha dicho muy claramente, el presidente además de izquierda, pero en la propuesta que se sugiere Colombo, brasileño-mexicana, no aparece este punto. Armando Chaguaceda es investigador, licenciado en Historia, máster en Ciencias Políticas, doctor en Historia y Estudios Regionales, y nos está ayudando a entender qué tanto puede incidir esta iniciativa México-Colombia-Brasil. Maestro Chaguaceda, me llamaba mucho la atención que una Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en su visita a México, reunida con activistas, militancia de Morena, se le pregunta, la prensa mexicana le pregunta cómo ve las cosas en Venezuela, y ella, una aliada histórica de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dice que le parece que hay que mostrar las actas. Es decir, es tan delicado este ocultamiento de información que hasta una aliada de la dimensión de Cristina Fernández de Kirchner lo tiene que pedir, porque de otra manera no hay viabilidad de darle pues apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted este tipo de manifestaciones, declaraciones, pues que creo que no tenemos que dejarlas pasar? No, de acuerdo contigo. En política siempre está lo que se ve y lo que subyace. Lo que se ve es que incluso algunos aliados, o los aliados más duros, digamos, China, Cuba, Rusia, los aliados más autoritarios, todos los aliados de la izquierda populista cercana al chavismo, pero con cierta credencial democrática todavía, claro, tienen que decir que esto es una barbaridad y que hay que mostrar las actas. No solo eso, el expresidente Samper, el presidente Leonel Fernández, que fueron invitados por el madurismo, el centro Carter, es decir, esto es un fraude de proporciones descomunales en la historia reciente de América Latina, quizás solo comparable al fraude que sufrió la oposición mexicana en México en el año 88. Un fraude monumental, un fraude de política de Estado. Y eso es lo que creo que ha generado que las voces, digamos, más creíbles, incluso del campo aliado, estén diciendo, oye, se nos hace difícil, ayúdenme, hermano, a defenderse. Haz esto, saca las actas, etc. Lo que pasa es que no lo han hecho, y cuando no lo han hecho, con todo el aparato del Estado y con todo el control de la información, pues fácilmente es pensable que no las tienen. Ahora bien, ya también hay una narrativa que hay que empezar a ver. O sea, gente que se demoró en hablar, está hablando, pero está hablando incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque como tú dices a estas alturas, como hace una semana, muestren las actas,
es incompleto, porque lo que habría que decir es muestren las actas verificables internacionalmente por un actor que ambas partes concilien, confíen, Claro. no solamente las... Y lo otro es que la demora es muy grande, estimada. Entonces, mientras la demora pasa, hay más de 2.000 presos anunciados por el propio Maduro, hay más de 20 personas que han perdido la vida, hay una represión enorme, y entonces los tiempos de la diplomacia no son los tiempos de la gente. Exacto, exacto. Y hay un activismo internacional en respaldo a esta oposición valiente. Me llama mucho la atención hoy en México, maestro Armando Chaguaceda, mujeres políticas, activistas, líderes sociales, exmagistradas, exgobernadoras, pronunciándose por el respaldo a nivel internacional a María Corina, porque es relevante pues preservar su integridad, su libertad, y en ese sentido me llama mucho la atención y quisiera saber su punto de vista, porque mi primera reacción fue: ¿esto es violencia política de género o es templanza o es prudencia? Que los gobiernos de México, Colombia y Brasil, al hacer su propuesta de una salida negociada para Venezuela, estarían pensando en marginar a María Corina. ¿Esto es posible? ¿Esto es viable? ¿Esto es necesario hoy? Mira, eso yo creo que subyace, a ver, detrás de estas posturas hay dos líneas que están de alguna manera mano a mano. Las líneas de Cancillería de estos países es la línea más profesional, digamos, donde siempre se entiende que esto ha sido un fraude, donde se entiende que hay que despolarizar. Incluso, recuerdo que el presidente Petro, originalmente, junto con Boric, fue de los que dijo de internacional desde el inicio. Luego hay una postura en estos tres gobiernos, que no es necesariamente la de Cancillería siempre, que es la postura más ideológica, que es la postura de los partidos gobernantes, de los sectores más ideologizados y de alguna manera de sus líderes, donde tratan de acomodar la cancha de alguna manera al madurismo. Efectivamente es impensable en términos político-prácticos, pero en términos también morales, axiológicos, normativos, que se pueda aceptar la condición de despejar a la persona que ha estado junto con el candidato en este movimiento. Yo hace poco, hoy precisamente en El Mundo, vi una especie de consideración, la voy a repetir acá, de los porqués de esta medida. Me parece que eso le acomodaría demasiado a la cancha. Cuando tú vas a hacer un proceso de mediación, tú tienes que tener en cuenta los intereses de las dos partes y llegar a un punto de plausibilidad. Y en este caso estás, como tú muy bien dices, apartando a uno de los actores claves en esta negociación. O sea, simplemente lo que hay que hacer es cesar la represión, abrir una deuda internacional de las actas, insisto, con un actor confiable para ambas partes, Noruega, no sé, un actor o actores puestos por las dos partes, una deuda profesional. Muy bien. Y a partir de ahí, y cesar inmediatamente la represión. O sea, hay 2.000 personas presas y muchos reprimidos. Y 2 puntos nada más. Un grupo de fundadores del chavismo ha sacado una carta ayer, exministros, dirigentes políticos, diciendo cómo está la cosa, dirigida a los 3 presidentes, es decir, dirigida a sus compañeros ideológicos. Son personas de izquierda que están en Venezuela, la mayor parte, exministros de Chávez, y están diciendo sencillamente que para la represión hay que limpiar el proceso electoral, y lo están diciendo desde la izquierda a la izquierda. Luego, si la izquierda gobernante en estos países no hace caso a esto y le compra tiempo a Maduro, que es una hipótesis que se baraja, que le está comprando tiempo para forjar unos resultados alternativos, para aumentar la represión, para calmar la protesta, bueno, pues entonces esto será, digamos, una discusión que habrá que tener en el seno de la izquierda latinoamericana. Usted decía algo muy importante, maestro Armando Chaguaceda, ya para ir cerrando, porque me parece muy relevante esta distinción que hacía entre los equipos profesionales de la diplomacia, y en este sentido pues, me parece que es muy plausible lo que usted señala de ir a Europa del Norte, a este tipo de diplomacia muy acreditada, pero por un lado, en Brasil, México, Colombia, la diplomacia profesional de un lado sabiendo cómo desactivar y por otro lado lo ideológico. Y lo ideológico permeado también por la posibilidad de comprar las mentiras, de abrazar las mentiras. Y me refiero a este argumento de Nicolás Maduro de que fue hackeado el sistema electoral cuando los especialistas en la materia dicen que eso es imposible. ¿Qué opinión le merece que la comunidad internacional le dé permiso a una mentira de este tamaño? Porque es lo que está argumentando Maduro para no presentar las actas. Es muy grave, es muy grave. América Latina había logrado, después de una larga noche de dictaduras de derecha y de izquierdas y de guerrillas, un consenso democrático, que está basado justamente en la Carta Interamericana Democrática y en la democracia como forma de gobierno para la región.
Lo que se está haciendo, concuerdo contigo, es un proceso que de instalarse este fraude, de ser reprimido el movimiento, que además es un movimiento transclasista, es un movimiento que incluye sectores del chavismo. Vimos que la gente que protestó y que ha sido más reprimida proviene de los barrios populares, Petare, el 23 de enero. Si se instala este fraude, si se reconoce tácitamente, bueno, no hay nada que hacer, esto es muy grave, porque esto significa que América Latina, tanto en sus élites políticas como intelectuales, como diplomáticas, académicas, está convalidando que la fuerza es la forma para mantenerse en el poder. Eso nos retrotraería a los peores momentos del siglo XX. Por eso, y con eso termino, uno de los retos de América Latina es que avancemos en una defensa transideológica de la democracia, donde derechas e izquierdas democráticas puedan defender mínimos, y uno de los mínimos fundamentales es el respeto al voto. Y en ese sentido, maestro Chaguaceda, pues importantísimo sería la reacción de sectores de cancilleres que quizás están en América Latina solo de observadores y que en este momento deberían alzar su voz, porque esto que usted señala es muy importante, ir más allá de las ideologías y de las filias partidistas para preservar el avance de la democracia. Correcto, lo que pasa es que justamente estamos viviendo una polarización en América Latina ideológica que hace tiempo no se veía, ahora está expresándose de manera muy clara, donde, por ejemplo, el Grupo de Puebla, que es una organización que intenta nuclear una izquierda con genes populistas, pero todavía dentro de la democracia, el Grupo de Puebla ha jugado de alguna manera como comparsa del Foro de Sao Paulo, que es una organización mucho más vinculada a la izquierda. O sea, un gran drama de esto es que en América Latina la izquierda democrática no ha podido deslindarse de sus lealtades, sus afinidades con la izquierda autoritaria. Y es lo que estamos viendo acá, incluso dentro de la academia. Se están dando debates intensísimos dentro de la Academia de Ciencias Sociales Latinoamericanas por este tema. Y otro detalle importante, así como en los años 70 había una amplia coalición de dictaduras de derecha apoyadas por Estados Unidos, todos los conocemos, en el Cono Sur y en Centroamérica, en este momento en América Latina lo que tenemos es una pequeña coalición, pero con fuertes vínculos en la academia, en la política regional, de 3 dictaduras que vienen de la izquierda. Eso es un dato de la realidad que no queremos discutir. Claro. Entonces, la dictadura, como la democracia, puede tener referentes ideológicos fundamentales. Yo insisto, el caso venezolano lo que está demostrando es que las personas, las organizaciones, las instituciones que están alzando la voz ante esto, provienen de diferentes campos. Rodrigo Primi es un defensor de derechos humanos colombiano muy importante, un hombre de izquierda, y ha hecho críticas hoy a la forma que se está conduciendo, por ejemplo, la mediación sugerida, ¿no? Entonces, creo que la izquierda democrática, los movimientos sociales democráticos, los intelectuales democráticos están alzando la voz ante lo que es, repito, un fraude de las proporciones desde el 88 en México, solo que cometido por el gobierno en el nombre del pueblo y con el pueblo en contra. Entonces creo que esto es un parteaguas, concuerdo contigo, tanto a nivel geopolítico, ideológico, como a nivel simbólico. Lo que se decida al fin de la crisis venezolana nos acompañará por bastantes décadas. Es muy emocionante y muy triste al mismo tiempo escucharlo, maestro, y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana para dimensionar por qué estamos jugándonos el futuro de la democracia también en Venezuela. Muy buenos días.